A esta hora, la información es para ti. Mi salud, mis derechos, en Cooperativa. Un programa de servicio con las preguntas, las respuestas y los temas de protección, cobertura, auge y garantías. Mi salud, mis derechos, en Cooperativa. Conduce Cecilia Rovaretti. Invita FONASA, Gobierno de Chile. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Aquí ya estamos listas con la directora de FONASA, la doctora Janet Vega. Hoy vamos a hablar de sexo. Y ustedes se estarán preguntando, ¿y qué tiene que ver FONASA con mi vida sexual? Ya van a ver. Y nos acompaña también Constanza del Rosario, que es psicóloga, comunicadora especializada en género, relaciones de pareja y sexualidad. Además, la autora de un libro que se llama Si la cama hablara, reinas dentro y fuera de la alcoba. ¿Cómo te va, Constanza? Muy buenos días. Feliz de estar aquí en este súper programa que debe educar mucho a los chilenos sobre su salud. Así es. Oye, a propósito, decía yo recién, Janet, ¿qué tendrá que ver FONASA y todo lo demás y la salud pública con la sexualidad? ¿Por qué? Resulta que la palabra sexualidad, según la Real Academia, es definida como el conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan cada sexo, pero la Organización Mundial de la Salud la define como un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. O sea, es bien amplio el asunto, y tiene que ver con salud emocional, psicológica, pero también con problemas físicos concretos. Janet, a ver, ¿se mete FONASA en la vida sexual de los chilenos? ¿De qué manera? A veces. Básicamente tratamos también de proteger a los chilenos en algunos ámbitos que tienen que ver con sexualidad. Por cierto, todavía tenemos un enfoque bastante más centrado en los problemas clásicos derivados de una sexualidad un poco fuera del promedio. Ejemplo, proveemos todo lo que tiene que ver con el tratamiento de terapia para VIH-Sida, todos los planes de examen de medicina preventiva que incluyen, por cierto, el examen de Papa Nicolau, etcétera. El sector como sector, ustedes saben que tiene todo el programa de vacunación, pero como FONASA además tenemos algunas cosas que son súper más innovativas. Ahora, pero por ejemplo, la entrega de preservativos, los anticonceptivos, todo eso en los consultorios, ¿verdad? Todo eso es parte del financiamiento que efectivamente FONASA ofrece a sus asegurados. Y también a través de los traspasos que hacemos a la Subsecretaría de Salud Pública financiamos algunos programas, el programa de salud de salud sexual y reproductiva, por ejemplo. Y también todo lo que tiene que ver con alteraciones del ámbito emocional que pudieran estar relacionadas, que sea depresión u otras cosas. Digamos. A ver, justamente, Constanza, cuando hablamos de vida sexual, esto hay que enfocarlo desde todos los puntos de vista, ¿no? No solamente médico, también psicológico, emocional, como decíamos recién. ¿Cuál es tu percepción respecto a este tema? ¿Así lo abordamos? ¿Estamos bien educados en ese sentido? ¿Y los profesionales, nosotros las personas? Yo creo que estamos en un proceso de empezar a ver la sexualidad de un modo integral, donde estén contemplados, como tú dices, la parte que tiene que ver con nuestra mente, con nuestro cuerpo, pero también con nuestras relaciones y con la cultura en donde estamos viviendo, porque la sexualidad de un chileno no va a ser la misma sexualidad de, por ejemplo, alguien que viva, no sé, en Mozambique, ¿ya? Uh-huh. Son factores que están mediando nuestra sexualidad. Y entonces esta integración no solo está llevando a que miremos al ser humano de una forma más global, sino que también nos demos cuenta de que los profesionales tenemos que trabajar de la mano de otros profesionales, porque lo mío puede ser la psicología, pero voy a necesitar el apoyo del ginecólogo, del urólogo, por ejemplo, también de algunos especialistas, los que están tratando la diabetes, o el cardiólogo, y también los que son los mejores amigos de los terapeutas sexuales, que son los kinesiólogos de piso pélvico. Los kinesiólogos de piso pélvico. A ver si nos puedes instruir un poco más en esto, Constanza. Bueno, hay una rama de la kinesiología que aborda todas las patologías del piso pélvico, y el piso pélvico tiene que ver con los músculos de la zona genital,
y que estos músculos pueden estar más tensos o pueden estar más hipotónicos, más débiles, y eso puede también estar mediando nuestra respuesta sexual, como por ejemplo nuestra capacidad para controlar una eyaculación, para tener una erección, o por ejemplo para poder ser penetrada sin dolor, o también en ocasiones está mediando nuestra capacidad para obtener un orgasmo por la conciencia que tengamos de esta zona. Todas esas cosas son importantes. Y ahí tú trabajas con kinesiólogo. Así es, tengo ahí mi kinesióloga de base donde vamos trabajando en conjunto y nos hemos dado cuenta que el trabajo mucho más rápido, los pacientes se recuperan de forma mejor y claramente hay cosas de donde la psicología no puede llegar, que es por ejemplo el dolor, que eso hay un correlato fisiológico, y también ellos mismos, los kinesiólogos, dicen, bueno, lo que me puede tomar 15 sesiones, si estoy acompañada de un psicólogo, nos puede tomar 7. Uh-huh. Ahora, ¿qué tan común es que las chilenas, los chilenos consulten y estén abiertos a este tipo de terapia? Bueno, en el momento en que consultan, yo creo que están buscando soluciones. Y claro, les da un poquito de susto esto de cómo tengo que ir y que me tienen que tocar esa zona y me la tienen que mirar y tengo que entrenarla. Pero en general la gente se alinea con el tratamiento y empiezan a darse cuenta que los resultados son súper rápidos, y con el trabajo que estamos haciendo en paralelo para manejar la ansiedad, la depresión, ver cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, cómo nos estamos relacionando con los otros, dicen, bueno, esto funciona, así que seguimos adelante. Justamente estamos con Constanza del Rosario, que es psicóloga especializada además en relaciones de pareja y sexualidad. Justamente esto de la vida sexual y una vida sexual sana o insana, cuánto influye en otras expresiones de estado de salud que no son buenos, no sé, ¿qué provoca? Tú decías recién depresión, puede ser angustia, ¿qué otro? O sea, ¿es un tema de salud? Totalmente, y es un tema de salud bidireccional, porque puede haber una enfermedad que sea, por ejemplo, una diabetes o hipertensión, que está haciendo que nuestra función, nuestra respuesta sexual no sea la normal, en definitiva, porque nuestras arterias no están funcionando como siempre. El sobrepeso, por ejemplo, puede estar afectando los niveles de testosterona y por lo tanto el deseo. Entonces hay una parte que viene desde nuestra salud física. También puede ser de que estemos pasando un mal momento en nuestra vida, que estemos con mucho estrés, o tengamos crisis de ansiedad, o estemos pasando por una depresión, y eso también se está expresando a nivel de nuestra respuesta sexual, o al revés, que partimos con una patología que es una disfunción sexual, y eso nos lleva a una baja autoestima, a problemas de pareja, a aumentar la ansiedad, a tener una depresión. Entonces esto es bidireccional, y por eso es que hay que abordarlo por todos los frentes. O sea que es un tema de salud que debería ser bien tomado en serio por el sistema de salud pública. Totalmente, porque tiene que ver con el bienestar de las personas, tiene que ver con el bienestar de las relaciones, y yo soy de la idea de que si cuidamos a las personas y a nuestras relaciones, vamos a tener familias más felices y una sociedad más armónica. Ahora, Janet Vega, FONASA tiene tantas, y la salud pública en general tiene tantas áreas de las cuales ocuparse, que tal vez la vida sexual sea algo así como no es primera prioridad, tal vez no se la considera como algo tan urgente como otros problemas de salud, no sé. Yo creo que en la práctica ocurre eso porque tiene que ver también con el tipo de sociedad en la que vivimos. Entonces tenemos ciertos prejuicios en los cuales hay como que las enfermedades físicas son como más importantes que otro tipo de alteraciones. Y efectivamente lo que tenemos y lo que cubrimos más bien tiene que ver con consecuencias físicas de trastornos sexuales, más que del tema en cuestión de tener una sexualidad plena, como que sexualidad plena así como una cosa de salud, un impacto en salud, como que no, yo por lo menos no lo he visto nunca definido, que el impacto de un programa sea lograr sexualidad plena. No existe algo así aún en nuestro sistema. Vamos a la música y seguimos en Mi Salud, Mis Derechos, con la directora de FONASA, Janet Vega, y también con nuestra invitada de hoy, Constanza del Rosario, que es psicóloga y especializada en relaciones de pareja y sexualidad. A la vuelta entonces, a ver, ¿es un lujo una vida sexual plena según la salud pública? Ahí va.
Continuamos compartiendo los temas de protección que nos hacen sentir bien. Mi salud, mis derechos, en Cooperativa. Y recuerda que FONASA es el seguro público de salud que brinda protección financiera y cobertura de atención a todos los habitantes del país. Los puedes seguir en Twitter, @FONASA, en Facebook, FONASA Chile, o también puedes llamar al call center 600-360-3000. Ahí atienden 24 horas seguidas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Con paro o sin paro. Ya, mejor no hablemos de ese tema. Estábamos hablando de sexualidad, estamos con la directora de FONASA, por supuesto, Janet Vega, y estamos con la psicóloga Constanza del Rosario. Antes yo decía que si la salud sexual, el bienestar, una sexualidad plena, sana, era un lujo, teniendo en cuenta todas las urgencias que siempre tiene el sistema de salud público, ¿no? Tantos temas que abordar, patologías, casos, en fin. Y bueno, esa era la pregunta. Sí. Yo creo que no es un lujo, pero la tratamos como que fuera un lujo. O sea, uno esperaría que mínimamente tú tuvieras un sistema de salud que también tome en cuenta la parte sexual y reproductiva, pero fíjate tú que es tan poco lo que sabemos, incluso que cuando ella dice un kinesiólogo de piso pelviano, como que uno se pregunta, ¿y qué será eso? ¿Para qué sirve? Y claro, es cierto, todas las señoras se quejan que cuando ya están más viejecitas se les empieza a manchar el calzón porque se les suelta la orina, porque después que uno tiene un bebé, no necesariamente su actividad sexual es igual los primeros meses, y resulta que eso es una terapia física, es decir, hay un tratamiento físico para fortalecer los músculos, claro, que permiten que efectivamente se recupere esa salud sexual en el sentido físico incluso. Ahora, puede ser también tomado como una inversión, porque al invertir en esto se están ahorrando después problemas, consecuencias de una mala vida sexual, o que no es plena o satisfactoria, como pueden ser las depresiones, las angustias, y todo lo demás, ¿no? Ahora hay otra parte que es súper compleja, o sea, piensa tú, ahora recién que se están haciendo cirugías un poco menos mutilantes, pero ponte tú cirugías de cáncer de próstata. Durante años los hombres han evitado hacerse esa cirugía porque muchos de ellos quedan con un porcentaje de disfunción importante. La disfunción eréctil secundaria a la diabetes, nosotros tenemos una tasa de diabetes de 10% y hay un porcentaje de esos hombres que efectivamente terminan con disfunción eréctil. Entonces hay una serie de temas relacionados y la sexualidad plena es una condición para la salud mental. Es decir, la gente que no tiene sexualidad plena no está tampoco en su apogeo de endorfina, es físico. No hay una producción de endorfinas permanentes que te permitan efectivamente sentirte con la sensación de como que después de ejercicio, etcétera. Constanza del Rosario, ¿qué le pedirías tú a FONASA, a la salud pública, sobre estos temas? ¿Qué te gustaría que se hiciera y que no se está haciendo? Bueno, yo creo que haría una petición bastante más amplia. Primero yo me iría al lugar donde se forman los profesionales que tienen que lidiar con este tipo de problemas. Por ejemplo, la formación de expertos en sexualidad todavía es muy reducida en Chile. Entonces ya tenemos, no hay como un ítem de saber de sexualidad, en la escuela de medicina o en las de psicología. Esto es un campo que la gente se vuelve experta al salir. Entonces eso hace que quizás sea un poquito de lujo, porque somos muy pocos. Entonces la información no está bien entregada, no todos conocen la herramienta. Entonces primero haría una parte de formación de profesionales importante. Y lo otro es que realmente cuando hay patologías tales como las que señala, es decir, una operación de próstata o inclusive el cáncer, que ojalá estuvieran conscientes de cómo todas estas cosas sí tienen repercusión en la sexualidad y que deberían de ser abordados. Y que sean los mismos profesionales los que se incentiven a preguntarle a sus pacientes, porque la mayoría de los pacientes tiene vergüenza de hablar de eso. Después de que tú has pasado un cáncer, lo último que vas a preguntar es
¿cómo vuelvo a tener relaciones sexuales? Es decir, no sé, mi vagina no se está lubricando como antes, tengo miedo, o perdí una mama, ya no me siento la mujer de antes. Entonces, todas esas cosas son súper importantes que los que somos los profesionales, los que tenemos el conocimiento, nos estemos formando de forma bastante integral. 2, realmente estemos trabajando con el resto de los profesionales de las distintas áreas. Y lo tercero, que seamos nosotros los que pongamos el tema y no esperemos que nuestros pacientes nos pregunten. Porque nosotros sabemos que probablemente estas áreas deben estar siendo afectadas porque están viviendo ciertos trastornos. Desde estoy pasando una depresión hasta, tengo una diabetes. Ahora, respecto en torno al tema de la sexualidad, está las preocupaciones de los padres respecto a sus hijos, a la edad de iniciación sexual. Tengo entendido que se ha adelantado en 7 años la edad de iniciación. ¿Eso es bueno, es malo? ¿Cómo estamos en ese sentido en Chile, Constanza? Yo creo que es un reflejo de la cultura. Es decir, yo cuando tenía, 11 años, creo que si uno se pillaba la Playboy del el hermano de la amiga, sí, era como wow, y ahora uno va caminando por la calle y todo está sexualizado. Entonces el discurso del sexo está por todas partes y se está incentivando a los niños desde los bailes, las canciones, las imágenes. Es obvio que los niños van a empezar a adelantar su etapa de iniciación sexual, porque hay una presión asociada a eso. Hoy en día el paso de la pubertad no solamente tiene que ver con un cambio fisiológico, sino también con presiones de grupo y que muchas de ellas están asociadas al tema de la sexualidad. Entonces no nos tiene que sorprender esto. Tenemos que mirar el mundo donde estamos y hacernos cargo de eso. Ojalá, por la televisión se hiciera más responsable de los contenidos que pone, o al menos de poner debajo de, pues estamos viendo la teleserie y hay una escena de violencia o de sexualidad. Poner esto no es saludable que los niños lo puedan leer, pero hay una falta de educación a la vez que lo estamos bombardeando de cosas. Entonces después nos preguntamos, pero ¿por qué los niños están haciendo esto? Esto está sumamente ligado al tema del embarazo adolescente. Y ahí ese es un tema de salud pública total, ¿no es cierto, Janet? En ese sentido, ¿qué ofrece la salud pública? Bueno, la entrega de preservativos, pero también hay un tema de educación sexual, también hay un tema social, porque muchas jovencitas, el hecho de ser mamá es como obtener un título, ser alguien en la vida, ¿no? Tener otro, de quién dar cuenta. Claro, de quién dar cuenta. Bueno, en fin, en ese sentido, ¿cómo han estado las políticas públicas? Bueno, nosotros ofrecemos servicios, es decir, Chile, si tú recuerdas, es uno de los países pioneros en todo lo que tiene que ver con anticoncepción. De hecho, el hecho de que hayamos sido pioneros significó que rápidamente disminuyó nuestra natalidad y aumentó nuestra esperanza de vida. Sí. Nosotros también hemos sido pioneros, fuimos pioneros en la utilización del dispositivo intrauterino. Piensa tú que incluso uno de ellos se inventó en Chile, que es la T de cobre. Y también hemos sido pioneros también tuvimos hasta el año 89, la última semana del régimen militar, el aborto 3 causal, digamos. Que, yo cuando estudié medicina no era discusión ninguna. Entonces hemos sido un país en ese sentido bastante progre en el sentido físico. Sin embargo, en el sentido de conversación y de apertura cultural, yo diría que somos un país un poquito hipócrita, porque evitamos la conversación con los hijos y la verdad es que estos temas, no porque no los conversemos, no existen, todo lo contrario. Y es súper importante abrir estos temas con los niños, independiente de lo que uno crea de el momento de iniciación sexual o de cuántas parejas tiene que tener tu hija o tu hijo, o si tiene que ser con o sin casorio entre medio, digamos. Estos temas hay que conversarlos, porque igual los niños tienen la preocupación, los niños saben lo que ocurre, los niños hacen prácticas sexuales que son no necesariamente saludables y por lo tanto, si no lo conversamos, es peor. Ahora, el tema de que estén en los consultorios a disposición los anticonceptivos, los condones, ¿de qué manera se acercan los más jóvenes, sobre todo, a Fíjate que a esto? El gobierno anterior de la presidenta, nosotros uno de los problemas que vimos era ese,
que no había conversación sexual y que tampoco había un espacio para las preguntas. Entonces armamos un proyecto piloto con el Ministerio de Educación, en el cual lo que hacíamos era que profesionales de la salud trabajaran de manera permanente con colegios. Ujú. Y la referencia entonces se hiciera desde los colegios, porque el gran problema en los consultorios es que tú tienes ahí toda la oferta, pero las niñitas ni los niños llegan. Cuando hablamos Porque de niñitas, niños, estamos hablando de adolescentes. de adolescentes, claro, 13, 14 15, ya. años, 15. No llegan. No llegan porque quedan estigmatizados, sienten que están estigmatizados. O sea, si van a ver a la matrona, quiere decir que es la que hace los programas de planificación, quiere decir que es obvio a lo que van. Ahora, supongamos, y si tenemos que informar en este espacio, y nos están escuchando, 15 años, va a comenzar a tener relaciones sexuales, va al consultorio a ver a la matrona para que le indique el anticonceptivo, Así es. cómo cuidarse, Y etcétera. además para que le haga sus controles ginecológicos que corresponden. A partir de ahí, entonces, siempre va a poder ir a buscar sus píldoras. Absolutamente. Y hay un tema de consentimiento, o sea, hay un tema de privacidad del paciente, digamos. O sea, una adolescente tiene el derecho de ser atendida y no tiene que ir con su mamá o su papá para que la atienda. Recordemos la polémica de la píldora del día después, que ya eso, según hubo municipalidades que se negaron, pero ahora ya prácticamente está en todas partes, ¿verdad? Sin ninguna evidencia científica. Ujú. Sin ninguna evidencia científica, porque la píldora del día después, desde el día 1 se sabía que efectivamente no era abortiva. Sin embargo, pasaron años de una polémica inútil que en la práctica lo que significa es que haya mayor cantidad de embarazos no deseados cuando podrían haberse evitado con una dosis de Claro. medicamento, digamos. Ahora, estábamos hablando de las adolescentes. ¿Qué pasa con los adolescentes? Y ni hablemos de la polémica de los condones de hace poco, ¿no? Absolutamente lo mismo. Los niños son Ya. tanto más tímidos que las niñitas. Pero también hay condones a disposición de los, Sí, jóvenes y de los hombres en general. Hay condones a en disposición los consultorios. porque además tiene, por cierto, la segunda parte, que es que evitar las enfermedades de transmisión sexual. Los condones evitan no solamente el embarazo, evitan una serie de enfermedades de transmisión sexual, incluyendo los condilomas, el VIH-Sida y todas las enfermedades de transmisión sexual. Por lo tanto, eso es lo otro para los niños, digamos. Los niños, ambos, hombres y mujeres, tienen que hacerse cargo de la definición y de cuidarse. No es que sea responsabilidad de las niñas o de los niños, es de todos. Bueno, las enfermedades más frecuentes de transmisión sexual, como dice Janet Vega, condiloma, sífilis, gonorrea, herpes, infección por clamidias, infecciones vaginales. Y le sumamos, ¿no es cierto?, el VIH, SIDA y también protegerse por el cáncer cervicouterino, no solamente con la vacuna, sino también a través de relaciones sexuales sanas, Sí. ¿no? Una cosa importante, porque no es que la vacuna te proteja, no es una vacuna contra el cáncer, es una vacuna para un tipo específico de infección por papiloma humano, Claro. que es esa infección de manera crónica es la que produce cáncer, digamos. Ahí bien puntualizado el tema. Vamos a ir a comerciales y vamos a seguir en Mi Salud, Mis Derechos. Entonces, hoy el tema es bien amplio, porque cuando hablamos de sexualidad estamos hablando de todo. Volvemos entonces con Constanza del Rosario, psicóloga y comunicadora especializada en género, relaciones de pareja y sexualidad, y por supuesto, como siempre, con la directora de FONASA, Janet Vega. Todas tus preguntas y sus respuestas siguen en Cooperativa. Mi salud, mis derechos. Seguimos conversando de sexualidad hoy en Mi Salud, Mis Derechos. Nuestra invitada es la psicóloga y comunicadora especializada en género, relaciones de pareja y sexualidad, Constanza del Rosario. Estamos con Janet Vega, la directora de FONASA. El tema del acceso a los métodos para cuidarse, anticonceptivo, en fin. Hay, Constanza, tú decías, barreras ideológicas que hay que vencer. Es decir... A mí, por ejemplo, encuentro clave de que desde hoy estemos hablando de la anticoncepción como un tema de hombres y de mujeres.
no solamente niñas que se quedan embarazadas, sino también de embarazadores adolescentes. ¿Dónde está esa educación de los hombres? Porque a nosotras desde pequeñitas se nos meten en este susto a que se aprovechen de ti, de quedarte embarazada, cosa que después va repercutiendo también en nuestra salud sexual, porque nosotros la vivimos con mucha más ansiedad, temor, represión, mientras que ellos como libremente, casi como diciéndole ustedes son unos animalitos que no se pueden controlar y por lo tanto desde ese descontrol tampoco van a tomar precauciones. Claro. Entonces el ponerse un condón se vuelve una lucha de repente entre las parejas desde jóvenes, porque es que no voy a sentir, es que no es lo mismo. Y ni me imagino lo que debe ser, que no me imagino un joven yendo al consultorio, a su consultorio a pedir el condón. Poco frecuente. Poco frecuente, ¿verdad? Porque ellas se tienen que preocupar, porque es un tema de mujeres. Entonces, esa es una concepción que tiene que ir cambiando. Tenemos que empezar también a tener mucho más conciencia de que no es solo prevenir embarazos, es prevenir enfermedades de transmisión sexual y que están aumentando un montón entre la gente joven, que están teniendo más parejas, que se están iniciando antes. Entonces, el prevenir en ese aspecto es súper clave. Y es difícil porque los adolescentes están con esta sensación de que ellos son invencibles, inmortales y no les va a pasar nada. Entonces no toman precauciones, si no toman precauciones de cuánto van a tomar, de si van a manejar bajo los efectos del alcohol. Imagínate tomar precauciones de si es que voy a contaminarme o voy a contaminar a alguien. No está en su concepto. Entonces tenemos que ser un poquito más abiertos y más conscientes al educar esto. Y más educación sexual, por lo tanto, también. Totalmente. Y ojalá que miremos a esos adolescentes que sí van por la pastilla anticonceptiva y por el condón como niños responsables y no que los papás o la mamá encuentre una receta o un anticonceptivo o un condón y se horroricen y lo enjuicien, porque eso también va a hacer que los niños no los tengan a mano. Janet Vega, en FONASA también se ocupan de lo que se llama la sexualidad reproductiva. Por ejemplo, hay un programa de fertilización FONASA, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos un programa de fertilización de lo que se llama de baja y de alta complejidad. Y lo de baja complejidad es básicamente programas relacionados con inseminación artificial. Los de alta complejidad son programas ya mucho más complejos, por ejemplo, fertilización in vitro, etcétera. Y atendemos un número de parejas al año importante, tienen cobertura. Tenemos también como PAD, los PAD que hemos hablado tantas veces, tenemos ambos PAD, tenemos un PAD de fertilización asistida de baja complejidad en hombres y en mujeres. Ahora, lo otro que tenemos, que es mucho menos conocido, es que también apoyamos a algunas algún trabajo en el tema de transexual. Nosotros tenemos una conversación de varios años ya con el móvil y tenemos alguna cobertura, fundamentalmente tenemos cobertura de tratamiento médico. Nosotros tenemos canastas de prestaciones que abarcan todo lo que es diagnóstico, el pase psiquiátrico, todo el tratamiento de conversión, el tratamiento quirúrgico y el seguimiento endocrino y psiquiátrico. Ahora, eso es para los, a propósito que semana atrás se estaba discutiendo, ¿cierto?, la ley de identidad de género, que es bien polémica, que tiene que ver también con la posibilidad de que menores de edad puedan cambiarse el sexo. ¿Qué es, en este momento, qué es lo que cubre FONASA en ese sentido? Nosotros cubrimos todo esto que yo dije antes para personas mayores, porque todavía no hay claro qué es lo que va a ocurrir con la ley. Esa es una discusión bien compleja en realidad, porque toda la evidencia indica que efectivamente el tema de la transexualidad se nace transexual, y que por lo tanto la identidad y la definición es muy temprana en la vida. Pero por otro lado, yo entiendo también que los temores que se producen de que, imagínate que se equivoque el niño, por decirlo así, o el jovencito. Entonces también hay una parte que tiene que ver con no querer adelantarse a los acontecimientos. Uh-huh. Sin embargo, yo creo que fundamentalmente sabemos todavía poco.
poco de cómo es el desarrollo de género, de identidad de género y el desarrollo del objeto sexual. Claro, sobre ese punto, justamente, Constanza, a ver, sería interesante puntualizar cuál es la diferencia, qué es ser homosexual, qué es transexual, todo eso. Bueno, tenemos que hacer varias como distinciones. Uno tiene que ver con la identidad, ¿ya? Y esta identidad puede ser una identidad sexual y que tiene que ver con este cuerpo es mi cuerpo. ¿Ya? Entonces, si es que corresponde mi sexo biológico con la sensación que yo tengo de ser hombre o ser mujer. Entonces, hablamos de una transexualidad cuando mi cuerpo no tiene que ver con esa sensación. Yo me siento mujer y tengo un cuerpo de hombre. Entonces, ahí hablamos de una identidad sexual. Que eso se puede manifestar desde muy niños, como hemos conocido casos ya, ¿no es cierto? Es muy raro que un niño... los niños y las niñas desde chiquititos se definen a sí mismos como niños, a menos que sean transexuales. Entonces, este miedo que tienen muchos de los vamos a empujar a que crean que son del otro sexo es realmente inverosímil, ¿ya? Y eso en cuanto a identidad. A identidad. Otra cosa tiene que ver, por ejemplo, con la identidad de género, ¿ya? Y por eso es que una cosa es el sexo biológico y otra cosa es el género. Y el género tiene que ver con el rol asociado a un sexo. Entonces, históricamente, por ejemplo, se ha ido asociando que, no sé, si tú eres mujer, te debería gustar el color rosado, ¿sí? Debería ser receptiva, cariñosa, quizás apuntalar a una profesión como secretaria, enfermera, ¿ya? Entonces, son cosas como de género, ¿ya? Entonces, a veces alguien puede tener una identidad de género distinta, decir, mira, yo voy a seguir teniendo este cuerpo, pero me gusta vestirme como el otro género, o tener roles propios del otro género, y eso es lo que se llama un transgénero. Y otra cosa muy distinta tiene que ver con nuestra orientación sexual, y esto tiene que ver con, más allá de mi identidad, me identifico como hombre, me identifico como mujer, a mí me gusta alguien de mi mismo sexo, o me gusta alguien de el sexo opuesto, o me gustan ambos. Y ahí es donde aparece la homosexualidad, la heterosexualidad y la bisexualidad. Son cosas completamente distintas. Entonces uno tiene que ver con el objeto de amor y otro tiene que ver con quién soy yo. Vamos a la música, a la vuelta, vamos a pedirle más detalles a Janet Vega, porque tal vez mucha gente dice, pero ¿cómo? Los recursos públicos para salud, para financiar que alguien se quiere cambiar de sexo, o sea, ¿qué es esa tontera? Se puede tomar así muy livianamente, ¿verdad? A la vuelta entonces seguimos con Janet Vega y Constanza del Rosario. Seguimos poniéndole urgencia a los temas que nos hacen bien. Mi salud, mis derechos. Continúa en Cooperativa. Seguimos en Mi Salud, Mis Derechos. Si eres asegurada de FONASA, debes saber que a través de la página web puedes comprar bonos consulta, realizar afiliaciones y acreditar cargas legales. También a través del call center puedes solicitar tu certificado de afiliación, el que será enviado a tu correo electrónico. Además, recuerda que FONASA atiende todas tus consultas los 365 días del año durante las 24 horas del día. Llama entonces al 600-360-3000. También puedes visitar la página www.fonasa.cl. Y no se olviden, el Twitter es @FONASA, el Facebook FONASA Chile. Seguimos hablando de sexualidad con Janet Vega, directora de FONASA, con Constanza del Rosario, psicóloga y comunicadora especializada en género, relaciones de pareja y sexualidad. Recién te decía, Janet, esto de que puede sonar, tanto dinero y recursos necesitamos para tantos problemas de salud. ¿Por qué FONASA, es decir, la salud pública, los recursos del Estado se invierten en operaciones de cambio de sexo? Eso es como, es como capricho, puede ser tomado. Bueno, lo que ¿Qué pasa justificación de salud pública hay ahí? Lo que pasa es que ahí hay un sesgo básico, que es que uno define lo que es importante o no es importante en salud pública. Y como hemos conversado varias veces, los criterios de priorización de salud pública son distintos. Entonces hay una parte que tiene que ver con enfermedades que matan y enferman físicamente, pero hay otra parte súper importante que tiene que ver con problemas de la salud y el bienestar mental, y este es uno de los problemas
que si bien es cierto tiene una baja frecuencia, tiene una gran gravedad para aquellos que lo padecen. ¿Qué puede ser más grave que haber nacido en un cuerpo en el cual tú sientes que no perteneces? Imagínate lo que podría significar para ti que tú te llamas Cecilia, qué sé yo, y tú sientes que eres hombre. Y todo tu ser dice que tú eres hombre y no puedes vivir como lo que tú eres, como lo que tú eres del punto de vista mental, digamos. Entonces es una tragedia. Y en ese sentido, nosotros como FONASA no es que tengamos un programa en que cubramos a toda la necesidad, pero al menos hacemos lo posible por cubrir un número acotado de personas que están en esa situación, de la misma manera como cubrimos medicamentos de alto costo para enfermedades raras, etcétera. Esto es el equivalente a que cubriéramos una terapia de alto costo en una enfermedad, si es que tú ni siquiera, en un trastorno grave para la persona. ¿Y a quiénes se prioriza? ¿En qué casos? Bueno, ahí la manera en que para poder priorizar, lo que hemos ido haciendo es trabajar, como digo, fundamentalmente con el móvil. Y por eso que lo primero que hacemos es que tienen que hacerse un diagnóstico y un pase psiquiátrico. ¿Qué es un pase psiquiátrico? Es una terapia previa en el cual hay un especialista que primero asegura que efectivamente la persona es transexual y segundo, si está preparado para asumir el proceso de cambio del sexo biológico, porque el proceso de cambio sexo biológico no es que sea una cosa así maravillosa, es un tratamiento largo que lleva un reemplazo hormonal permanente, cambios muy importantes en el cuerpo, cambios en la libido que no son menores y finalmente tratamiento quirúrgico que son también bastante cruentos. Imagínate lo que significa para un hombre generar todo lo que son los órganos externos femeninos o para una mujer al revés. Mira, ¿qué es lo que nosotros cubrimos cuando hay que es lo que llamamos adecuación corporal en personas que hay incongruencia entre sexo físico y su identidad sexual? Primero, hay una parte que tiene que ver con la confirmación por psiquiatra y el pase psiquiátrico. Segundo, la evaluación por especialistas de endocrinología y medicina interna. El tratamiento hormonal de femenino a masculino, o al revés, que dura alrededor de 18 meses, o sea, estamos hablando ya de un proceso de 2 años. Luego de eso, un primer tiempo quirúrgico de femenino a masculino, que es una primera operación para cambiar de femenino a masculino. Un segundo tiempo quirúrgico, operación 2 de femenino a masculino. Un tercer tiempo quirúrgico, operación 3 de femenino a masculino. Y el seguimiento de femenino a masculino año 1. En el caso al revés, digamos, de masculino a femenino, también estamos hablando de 18 meses de tratamiento médico más 3 tiempos quirúrgicos, es decir, 3 operaciones quirúrgicas y el seguimiento de tratamiento. Janet, ¿y tienen cifras ustedes de cuántas personas han accedido a esto? Lo ¿o es que imposible? tenemos es las cifras del número que nosotros tenemos presupuesto. Estamos hablando de alrededor de 200 casos. 200 personas. Claro. ¿A Eso 200 es lo personas por que año? hemos tenido. No, eso es lo que hemos tenido presupuesto desde que echamos a andar lo ideal sería llegar a 200 personas por año, pero la verdad es que en lo que llegamos, fundamentalmente, lo que más hemos hecho son los tratamientos hormonales. Ya. Hemos llegado a 140 tratamientos masculino a femenino y a 60 tratamientos de femenino a masculino. Pero ponte tú, hemos operado 4 personas de femenino a masculino y 11 personas de masculino a femenino. Constanza, ¿qué impacto tiene esto en la vida de una persona? Lo que está justamente comentando Janet Vega, el hecho de que puedan personas que no tienen tal vez acceso a la salud privada y que puedan acceder a esto en la salud pública. Y en la salud privada, ¿qué tan frecuente es, según lo que tú conoces? Bueno, es una verdadera bendición de que el Estado se esté haciendo cargo de una temática que es tan difícil para estas personas que se sienten prisioneras en su propio cuerpo.
Particularmente, a mí no me han llegado de esos casos. No es muy frecuente que me lleguen ni siquiera muchas parejas homosexuales. No sé por qué. Tengo más parejas heterosexuales y personas heterosexuales que homosexuales y no me han llegado casos. Yo creo que también esto es para especialistas que se manejan muy bien en el tema de la transexualidad. Y no me han llegado ni a mí ni a varios de mis colegas, porque yo estoy en contacto con ellos. Entonces, no, o sea, tal vez no es tan masivo. No es masivo para nada. Por eso que tampoco es que sea un gasto tremendo para el Estado, pero esa oferta, para los pocos casos que existen, a nosotros nos parece que no hay ninguna razón por la cual nosotros seamos los que discriminemos. Después nos quedan unos minutitos apenas y está relacionado con la vida sexual también y lo hemos mencionado, que es el VIH, ¿no? El SIDA. ¿En qué estamos con eso, Janet Vega? Si podemos hacer un balance, ¿cómo ha sido el tratamiento? Hay muchas quejas de las campañas no son buenas, etcétera, etcétera, pero hay una terapia, ¿no es cierto?, que se entrega en la salud pública, que ha hecho que esta enfermedad sea una enfermedad crónica. Además, es posible hoy en día con la triterapia, en fin. Sí. Mira, yo aquí voy a decir una cosa que ya me están mirando y que mejor que no la diga. Yo creo que nosotros en SIDA en Chile nos quejamos de lleno. O sea, es uno de los países del mundo, de los primeros países del mundo que garantizó terapia al 100% y está incorporado en el auge, que a ti te garantizan todo el tratamiento a todas las personas que tienen VIH-Sida en Chile. Esto ha significado, tal como tú dices, que nosotros no tengamos transmisión vertical, es decir, que no haya transmisión de madre a hijo y que nos hayamos mantenido como una epidemia muy focalizada, con una prevalencia de la población menor a 0,5%, lo cual es bajísimo. Solo para que te haga una idea, hay países de África en que la prevalencia es 40%. Uh-huh. Y nosotros sigue siendo una epidemia que está focalizada en grupos más bien de riesgo. Entonces, en ese sentido, digamos, es un lujo lo que tenemos acá. Que nos queda por avanzar, claro. ¿Qué es lo que son los próximos pasos? Paso 1, tenemos que avanzar hacia una píldora, porque todavía no tenemos institucionalizado en nuestras guías el tratamiento con una píldora, que es mucho más barato y es con muchas menos complicaciones. Uh-huh. Y lo segundo que nos queda es que efectivamente recién este último año salió evidencia, hay evidencia en el mundo de que al momento en que te hacen el diagnóstico, uno debería partir con terapia al tiro, el diagnóstico de positividad. Sí. No esperar a que te bajen el recuento de leucocitos, etcétera, sino que partir de inmediato. Y eso es lo que se está mirando para que efectivamente lo podamos, ojalá, incluir lo antes posible, incluso a lo mejor en el decreto modificatorio que vamos a hacer este año para auge. Por lo tanto, nosotros tenemos acá tratamiento de óptimo en términos de la terapia que se usa en el mundo. Hemos tenido extraordinarios resultados y ese tratamiento se da al 100% de la población. Lujo total. Bueno, aunque las asociaciones no opinan lo mismo, nosotros tenemos una larga conversación con las asociaciones, yo en particular, y yo siempre he dicho que que a mí me parece que se quejan un poquito llano. Esa es una de las consecuencias más nefastas, negativas, o tristes de una vida sexual, ¿verdad? Pero el tema que nos convocaba era la vida sexual plena y la importancia entonces que tiene, Constanza, que sea de buena salud. Sí, totalmente. Yo si esto lo englobara y dijera como algunas aristas que hay que tener siempre en este norte para tener una vida sexual saludable y que tiene que ser desde el individuo a también una visión del Estado, yo pondría como 5 ejes. Uno tiene que ver con la responsabilidad, otro que tiene que ver con el placer, otro que tiene que ver con la diversidad, que es muy importante. Y cuando hablamos de diversidad, no solamente hablamos de diversidad de homosexualidad, de heterosexualidad, transexualidad, no, sino que hay muchas formas de vivir la sexualidad. Y estas como versiones normativas de la sexualidad tiene a muchos ya bastante enfermos. Uh-huh. Y otro de los aspectos, que ya llevo 3,
Se me fueron los otros dos. Autoestima, fundamental. Nos encantaría que el tema de autoestima esté más presente. Y el quinto se me olvidó. Lo tenía súper presente, pero esta memoria de pez de madre ya no se fue. No, pero ya con eso más que suficiente. ¿Eh? Entonces, la idea es, el llamado es a no tener vergüenza, a preguntar, a consultar, a hacerse, ¿no es cierto?, el control de salud para tener una buena calidad de vida sexual. Así que gracias, Constanza del Rosario. Entonces, ella es psicóloga, como les decía, comunicadora especializada en género, relaciones de pareja y sexualidad, autora del libro Si la cama hablara, reinas dentro y fuera de la alcoba. Lo vamos a leer, ¿ah? Sí, absolutamente. Y gracias a Janet Vega, directora de FONASA. Hasta la próxima semana. Chau. Nos vemos.